grabado. Os podéis poner las cámaras si queréis, que no pasa nada si nos vemos las caras y os activáis el sonido y esas cosas. Ahí me gusta, ahí me gusta. Gente lanzada y hecha para adelante. Di que sí. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué contáis? ¿Qué tal ha ido el fin de año y el principio de año y todas esas cosas? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Supongo que seréis de la gente buena que tiene cuidado cuando sale a la calle y todas esas cosas, ¿no? Vale. Más os vale porque si no os echo de la sesión y entonces la tenemos. Vale. Bueno. Vamos a ir empezando y quien vaya viniendo pues que se sume. Yo me he preparado, bueno, en plan charla, pero si en cualquier momento me queréis interrumpir y hacerme una pregunta, pues no tengo ningún problema, ¿vale? Si preferís dejarlo para el final y al final hacerme las preguntas, pues os las vais anotando y luego lo hablamos. A mí no me preocupa. Siempre pienso que una charla de este tipo es mucho mejor cuando es interactiva y no es una chapa que yo os esté dando aquí durante una hora, sino que me podéis interrumpir y demás, pero si preferís dejarlo para el final, por mí tampoco hay problema, ¿vale? Bien, os voy a compartir la pantalla porque vamos a estar viendo algunas diapositivas y demás, ¿vale? Pero bueno, antes dejadme que os cuente algunas cosillas. Mirad, hace poco tiempo me pasé casi una semana entera en la cama. En según qué circunstancias eso mola, pero no, no fue el caso. Yo tengo dos hernias discales muy serias, de las que ya me han querido operar desde hace algún tiempo. He tenido varias citas con el neurocirujano, él me dice que debería, yo le digo que, bueno, operarme la espalda es una cosa un tanto delicada. Y de momento le voy dando largas siempre que puedo. Yo tengo esas hernias porque en mi vida he trabajado de todo. Yo he sido comercial, he sido directivo, tengo título de peluquero canino y durante un tiempo me dediqué a la peluquería canina. De hecho, no los vais a ver porque tengo aquí trastos de haber estado grabando esta mañana, pero tengo ahí a Bilbo y a Lolo, que si me buscáis por redes sociales vais a ver fotos suyas. He sido transportista, he sido repartidor. Recuerdo una vez, trabajaba en una empresa de servicios médicos y llevábamos medicinas a los hospitales y demás. Un palet con 800 kilos me aprisionó el pie. Estuve a punto de romperme todos los huesos del pie, os podéis imaginar. Estuve en un mes de baja. Otra vez, trabajando en un almacén, me cayó encima un rollo de espuma. Bueno, un rollo de espuma, es espuma, tampoco es para tanto, sí, pero pesaba 100 kilos. Pude pararlo como pude, pero se escuchó crack. Y esa fue mi primera hernia. Y siempre estaba de baja, por unas cosas o por otras. Yo he sido una persona que siempre he estado de baja. Cuando no era por problemas en la espalda, era por la garganta, cogía gripe, sufría accidentes, me resfriaba, terminé desarrollando asma, una hernia de hiato, en fin, un cromo. Lo que viene siendo un cromo, pues eso era yo. ¿Y por qué me pasaba esto? Pues básicamente esto me pasaba porque no era feliz, ¿vale? Todos esos trabajos, excepto el de la peluquería canina, que a mí me gustan mucho los perros, no me hacían sentir realizado, ¿vale? Y entonces mi cuerpo somatizaba la infelicidad a través de todas esas enfermedades. Está demostrado, hay estudios universitarios sobre este tema que indican que la insatisfacción laboral provoca depresión, provoca enfermedades mentales, enfermedades físicas. Y yo era una de esas personas, aunque no lo sabía. Y no lo supe hasta muchísimo tiempo después, cuando por fin pues ya tuve mi carrera como escritor encauzada hacia lo que de verdad yo quería hacer desde pequeño, ¿no? que era ser escritor.
Es muy probable que en vuestro caso también hayáis sido, igual que yo, lectores voraces desde pequeño y que seguramente llevéis bastante tiempo contando historias. Yo tengo un niño que va a cumplir 9 años ya y con 5 años se inventaba cómics de historias espaciales y este tipo de cosas, ¿no? Y tengo muy clara cuál es su vocación. Y uno tiene que intentar dedicarse a aquellas cosas que le hacen feliz, ¿no? Ese es el único motivo que deberíais tener para dedicaros a escribir, que os haga feliz. Porque todo lo demás, aparte de eso, en el trabajo de escritura, todo lo demás es trabajo. Puedes obtener reconocimiento, te van a hacer entrevistas, va a haber gente que te siga en redes sociales. Yo he estado en un bar tomándome un café con unos amigos y de repente ha venido una persona y se me hace, oye, ¿tú eres el escritor Teo Palacio? Pues sí, ay, es que me he leído algunos libros tuyos, tal. No deja de ser chocante, pero te pasa a veces, ¿no? Llegarás a ser incluso un referente para muchas personas. A mí me ha pasado, gente que se mete en un coche 150 kilómetros para ir de una ciudad a otra porque se ha enterado que estás en una firma de libros, en una feria del libro, para conseguir que le dejes una firma en su libro, ¿no? En su ejemplar. Pero para conseguir todas esas cosas hay que trabajar y hay que trabajar muy duro. Y si pensáis desarrollar una carrera como escritores, deberíais preguntaros si estáis dispuestos a conseguirlos. El 90% de la gente no lo está, ¿vale? La gente suele querer que los sueños se realicen por sí solos. Sueñan, pero no trabajan para que esos sueños se conviertan en realidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se quedan donde están, se quejan de su vida, están siempre sufriendo porque no son felices, no tienen lo que quieren. Pero hay un 10% de personas que son especiales y sí dan un paso al frente, ¿no? Y esos son los que saben lo que quieren y los que de verdad están dispuestos a conseguirlo. Yo a día de hoy voy a empezar a pasar diapositivas. A día de hoy tengo publicadas 5 novelas. Algunas de ellas con varias ediciones, tanto en formato rústica como en tapa dura, en fin. Mis libros se pueden encontrar a día de hoy en 8 países y soy un escritor de éxito. No soy Pérez Reverte, no soy Ken Follett, pero sí tengo miles de personas que leen mis libros, ¿no? Y de hecho tengo firmados contratos para mis novelas antes de escribirlas. O sea, yo voy a mi editorial y le digo, oye, mira, tengo esta idea y va a pasar así, 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 y firmamos el contrato por antelación, ¿vale? No solamente eso, sino que, bueno, esto que veis aquí es una de mis presentaciones. Aquí había unas 140 personas más o menos en esta presentación. Estuve como 1 hora y media más o menos firmando libros, ¿vale? Aparte de esto, yo dedico parte de mi tiempo a asesorar editoriales, ¿vale? Asesorar editoriales y a formar nuevos escritores. He trabajado con Edasa, que es la editorial que suele publicar mis novelas, con Ediciones B, con Pamies, que son editoriales españolas, todas ellas internacionales, ¿vale? Esta es mi última novela, salió hace un par de años, ahora estoy trabajando en una novela nueva. Y bueno, pues como presentación creo que es suficiente, ¿no? ¿Cómo conseguí todo esto? Pues desde luego yo no lo he conseguido a base de enchufes, quiero decir. Cuando yo empecé no conocía absolutamente a nadie dentro del sector editorial, ni a editores, ni a agentes, ni a otros escritores, ni a libreros, a nadie. Lo conseguí porque trabajé y trabajé duro, simplemente, ¿vale? Por supuesto, mi primera novela no está publicada, como os podéis imaginar. Es una novela al más puro estilo Tolkien y nadie quiso publicar aquello. Es lógico. Aprender a escribir es algo que lleva tiempo y a mí me costó igual que a cualquier otra persona que empieza. No sé si sabéis, por ejemplo, que Hemingway, que terminó ganando un Nobel, pues al principio
sus novelas fueron rechazadas en 27 ocasiones por diferentes editoriales. O el caso de Stephen King. Stephen King cuenta, él tiene un libro que se llama Mientras escribo y cuenta muchas de sus experiencias vitales y demás en la escritura, y él explica que cuando él empezó a escribir, empezó a mandar títulos a las diferentes editoriales y empezaron a llegarle cartas de rechazo. Entonces colgó un clavo en la pared y empezó a colgar en ese clavo todas las cartas de rechazo que recibía. Años después tuvo que quitar ese clavo, poner otro más largo porque ya no le cabían y siguió poniendo ahí, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Que a lo largo de esos 10 años de rechazos editoriales, Stephen King siguió escribiendo, no se rindió, siguió trabajando, siguió peleando por conseguir sus sueños y terminó escribiendo la que sería su primera novela publicada, que fue Carrie, y sí, se convirtió en el éxito que fue. Yo recuerdo el subidón de energía positiva que me llegó cuando una agencia muy importante me dijo que quería representar mis novelas, ¿no? Yo aquel día estaba solo en casa, bueno, yo suelo trabajar solo en casa, y cuando yo vi aquel email me senté en un rincón, me eché a llorar como una magdalena. El perro que tenía entonces, que era Scott, se sentó a mi lado, estuvo lamiéndome todo el tiempo hasta que me consoló. Y bueno, eso ocurrió porque por fin daba el primer paso en mi carrera literaria, ¿no? La que ahora me permite poder estar aquí un ratito hablando con vosotros. Pero ya para entonces yo me había dado cuenta de un par de cosas. La primera, si quieres escribir una novela, no puedes sentarte delante del ordenador sin más y empezar a soltar lo primero que te pasa por la cabeza, ¿vale? ¿Habéis empezado alguna vez una novela y no habéis sido capaces de terminarla? Me imagino que sí. Esto es normal. Ha llegado un punto en el que no sabes por dónde seguir adelante. A ver, que me estáis hablando en el chat. Sí, que me decís que sí. Vale. El resultado de esto de ponerse a escribir sin más, la primera idea que se te viene a la cabeza es que como no consigues resultados, como ni siquiera consigues terminar aquello que en un principio te tiene tan emocionado, empiezas a minar tu decisión de convertirte en escritor, porque no ves que avances, ¿no? Hay mucha gente que empieza a pensar que no sirve, que nunca lo va a conseguir, que solamente las personas con un don especial, porque los escritores tenemos un don especial, pues pueden convertirse en el escritor que a ti te gustaría ser. Pero tenéis que tener claro una cosa: ese es un pensamiento falso, ¿vale? No es que no sirvas, no se trata de que no sirvas, es que no sabes cómo se escribe una novela. Lo más probable es que no lo sepas, ¿vale? Si yo te diera a ti una caja de herramientas, ¿serías capaz de desmontar el motor del coche? Difícilmente, ¿no? Y si te diera una mesa de dibujo y una calculadora y una regla, ¿serías capaz de levantar los planos de un edificio? Pues seguramente no, ¿vale? O desde luego yo no me pondría en tus manos si tuviera que operarme. Seguramente no lo haría, ¿vale? Las personas que hacen todas estas cosas han dedicado mucho tiempo de estudio a aprender cómo se hacen esas cosas. Ha sido un entrenamiento de años, en principio teórico y luego práctico. La mayoría de la gente piensa que para escribir eso no es necesario, y es un error. En la vida todo se puede aprender, y no es cierto que haya que nacer siendo escritor. Sí es verdad que tú tienes que tener la capacidad de generar historias. Eso se tiene o no se tiene, ¿vale? Pero sí puedes aprender a contar bien esas historias. Eso sí se puede aprender. Fernando Aramburu, que seguramente lo conoceréis por el libro de Patria, él consiguió el gran éxito de público con Patria, pero ya tenía 8 novelas previas publicadas antes y había escrito cuentos y ensayos y poesía y teatro. Y un día escribió un artículo en El Mundo después del gran éxito de Patria, que empezaba con la siguiente frase: el escritor no nace,
se levanta temprano por la mañana. Porque los escritores no nacemos, los escritores trabajamos, ¿vale? Y eso es lo que yo hice, trabajar. Porque estaba en el mismo punto en el que estáis vosotros ahora. No tenía idea de cómo escribir una novela y bueno, me tuve que poner a estudiar qué hace que una novela esté bien contada, ¿no? Terminé desarrollando un método que me permite escribir todas las novelas que quiero, ¿no? Es el método PEN, que lo tengo registrado y que yo a mis alumnos, pues, es el sistema que les enseño. Quiero hablaros un poco de en qué se basa esto. El método PEN se basa en la planificación, ¿no? Tal como estáis viendo aquí. La planificación se define como la creación de los planos necesarios para llevar a cabo una obra, ¿vale? Escribir una novela es una obra. No es una obra de ladrillos y de cemento, pero sí es una obra que se fabrica con una serie de elementos, de herramientas, que son los elementos de la narrativa. Porque no es lo mismo escribir que narrar. Este es uno de los principales problemas que tienen los autores que empiezan. Como a todos nos enseñaron a escribir en el colegio, solemos pensar que podemos escribir una novela, y no es así. Nos han enseñado las reglas gramaticales, las reglas ortográficas. Hay mucha gente que ni siquiera llega a dominar esto, ¿vale? Pero bueno, estas cosas no las han enseñado. Lo que no te han enseñado son las reglas que te van a permitir crear una buena narración. De esas no nos hablan en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad siquiera cuando estudiamos literatura. No hay una asignatura de narrativa, ¿vale? Y eso provoca que no sepamos trenzar una buena historia. Pero sí hay estudios de narrativa, sí hay una teoría narrativa, ¿vale? Quizá alguno de vosotros esté pensando ahora que esto de la planificación pues es un rollo que rompe la creatividad y demás. Pero no es cierto. La verdad es que a lo largo de todo el proceso de planificación tú puedes ser tan creativo como quieras. Vas a poder imaginar cualquier cosa y meterla en tu planificación. Ya veremos si luego eso lo dejas, lo cambias o lo eliminas, ¿vale? Te va a permitir comprobar si las cosas que cuentas tienen lógica o no, si tienes errores o no, si todo cuadra o te quedan flecos sueltos, si enganchas al lector o no lo enganchas. Y todo eso lo consigues con la planificación antes de ponerte a escribir tu novela, ¿vale? Es posible que algunos penséis que si os ponéis a trabajar en la planificación vais a estar perdiendo el tiempo. En realidad es justo lo contrario. La pérdida de tiempo se provoca sobre todo cuando tú dedicas 4 o 6 o 10 meses a trabajar en una novela que luego tienes que abandonar porque no sabes cómo seguir. Y entonces empiezas otra novela a la que le vas a dedicar 4 o 6 u 8 o 10 meses y vas a volver a abandonar porque no sabes por dónde seguir, ¿vale? Mis alumnos se dan cuenta enseguida de que planificar les permite ganar tiempo, ¿vale? Y llevar esa obra hasta el final. ¿Cómo? Pues porque, como os decía, el método PEN no es un curso, es un sistema, ¿no? Yo he desarrollado pues, una serie de plantillas con las que se desarrollan paso a paso todos los elementos que necesitas para enganchar al lector, ¿vale? Y ese es el sistema que utilizo yo y que utilizan mis alumnos, que funciona al 100%, porque yo tengo todas mis novelas publicadas escritas con este sistema y en los últimos 8 años mis alumnos han publicado más de 40 novelas, algunos con editoriales del grupo Planeta o del grupo Penguin Random House. Bien, si la planificación entonces es tan importante, ¿qué elementos necesitamos para nuestra novela? Mirad, una novela se sustenta en 6 columnas básicas, ¿vale? Que son los personajes, la historia, los personajes, la historia, el argumento, el conflicto, los obstáculos y el clímax, ¿vale? Si tu novela no tiene bien trabajada alguno de esos elementos, ya no digo que falte, sino que ni siquiera estén trabajados bien, aunque estén, tu novela no funciona. No funciona. ¿Vale? Esas 6 columnas tienen que estar en tu novela
y tienen que estar bien engranadas, ¿vale? Con lo cual tienes que ir trabajando paso por paso en cada uno de los elementos que construye estas columnas, y son decenas, literalmente, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hablar de los personajes. Hay diferentes tipos de personajes. Seguramente tú hayas escuchado hablar de personajes principales, personajes secundarios, personajes redondos, personajes planos. Todo eso está muy bien, pero no te ayuda demasiado. Mira, en toda novela, cada uno de tus personajes tiene que tener una función específica. Tiene que estar ahí para cumplir un trabajo concreto. Hay, bueno, dependiendo de los estudios de narrativa a los que os dirijáis, hay 6 o 7 tipos de personajes que puedes utilizar. Son el destinador, el ayudante, el destinatario, el objeto, el oponente y el sujeto. ¿Vale? Todos tus personajes tienen que tener uno de estos roles en cada una de las escenas en las que aparezcan. Por supuesto, estos roles se pueden intercambiar. En una ocasión, un personaje puede ser ayudante y en otra ocasión puede ser objeto o puede ser destinador, ¿vale? Os explico brevemente qué es cada cosa. El destinador es un... Supongo que conocéis El Señor de los Anillos, la mayoría de vosotros, ¿no? O si no habéis visto las películas, habréis leído los libros. Os voy a poner el ejemplo con El Señor de los Anillos. El destinador es un personaje que ejerce una determinada influencia en el resto de personajes para que se lleven a cabo determinadas acciones. Por ejemplo, un destinador es Gandalf. Gandalf está ejerciendo permanentemente influencia en diferentes personajes para que se lleven a cabo una serie de acciones. Luego está el ayudante. El ayudante, pues básicamente es un personaje que se dedica a ayudar a otros, especialmente al protagonista. Tenemos el destinatario, que es aquel que se beneficia de las acciones que ha puesto en marcha el destinador. ¿Vale? Tenemos el personaje objeto, que puede ser aquel personaje al que el protagonista está buscando. Tenemos el personaje oponente, que como podéis imaginar, lo que va a hacer es ponerle trabas al protagonista. Y tenemos al personaje sujeto, que es el protagonista, ¿vale? Como digo, tus personajes tienen que cumplir uno de estos 6 roles en todo momento en tu historia. Si no es así, estás creando en ese momento un personaje de paja, un personaje de relleno, que no está aportando nada a tu escena, no está aportando nada a tu novela. ¿Y qué hace eso? Que la acción decaiga y el interés del lector se pierda. ¿Vale? Además de esto, además de las funciones del personaje, una cosa que debes tener en cuenta es que cada uno de tus personajes debe desarrollar una personalidad propia. Para esto hay diferentes métodos. Uno muy simple y muy fácil de entender es el sistema de círculos. Mirad, hay una fórmula para crear personajes que consiste en imaginarnos 3 círculos concéntricos, ¿vale? El círculo exterior se llama círculo universal. Todas las personas actuamos de la misma manera ante determinadas circunstancias. Es lo que se llaman actitudes universales, ¿no? de las personas. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que estamos en una piscina, no ahora con el frío que estamos teniendo, pero en el veranito, en una piscina, ¿vale? Una piscina pública, y vemos que hay un niño que se está ahogando en la piscina. Todos vamos a reaccionar de la misma manera. Una forma que podemos reaccionar es tirarnos a la piscina para intentar salvar al niño, o bien vamos a ponernos a gritar para que alguien se tire a la piscina para salvar al niño. Todos vamos a hacer eso, a menos que seas tú el que haya tirado al niño para que se ahogue, que espero que no sea el caso. ¿Vale? Si no es así, tú vas a actuar de una de estas 2 formas. O te tiras o gritas para que alguien se tire. ¿Vale? Especialmente el socorrista.
Eso es una actitud universal, todo el mundo actúa igual. Dentro del círculo universal existe lo que se llama la actitud típica, que ya no es para todo el mundo, sino para un conjunto de personas. Aquí entra el socorrista. El socorrista de esa piscina, si ve que un niño se está ahogando, no se pone a gritar para que alguien se tire por él. No, se tira él. Y se tira de una determinada manera, se acerca al niño de una determinada manera, lo sujeta de una manera concreta, lo saca de la piscina de una manera concreta y está preparado para, en caso de necesidad, llevar a cabo la reanimación cardiorrespiratoria, ¿vale? Eso no es capaz de hacerlo todo el mundo. Es una actitud típica que es común a todos los socorristas. Y dentro aún de ese círculo hay otro más pequeño, que es el círculo personal, la actitud personal. Imaginémonos que ese socorrista, un mes antes, haya sufrido el caso de un niño que se le ha terminado ahogando en la piscina. Cuando se enfrenta de nuevo a un mismo caso, dependiendo de su personalidad, pues igual se queda en shock y no es capaz de reaccionar, o igual lo que hace es justo lo contrario, intenta de formas completamente desesperadas reanimar a ese niño. Ya va a depender de cuál sea la personalidad. ¿Veis cómo a través de estos tres círculos podemos crear personajes que sean únicos, a la vez que creíbles, ¿vale? Hay muchas más cosas que puedes hacer. Puedes dotar de una esencia personal a tu personaje, puedes darle una visión única del mundo, un sistema de valores propios, por supuesto unos antecedentes personales, unas motivaciones, etcétera, 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 ¿vale? Eso con respecto a los personajes. Con respecto a tu historia. Tu historia no es más que una línea de tiempo, ¿vale? Tienes que decidir en qué orden vas a contar tu historia. Yo soy el peor contador de chistes de la historia de la humanidad. Como me digas que te cuento un chiste, aunque me lo sepa, te lo destrozo. Porque no sé contarlo, no sé contar bien el orden de un chiste, ¿vale? Con tu novela pasa igual. Si no la cuentas en el orden adecuado, no va a funcionar bien. Por ejemplo, a lo mejor tu novela necesita empezar de una forma muy lenta para que se conozcan a los muchos personajes que van a participar y demás. Pero ¿qué ocurre? Que como es tan lento, hay muy poca acción y entonces el lector no se engancha a tu novela porque no está ocurriendo nada. Entonces, puedes utilizar un inicio en media res o un inicio en extrema res para que el inicio de tu novela sea más potente, sea más interesante, llegues a un pico en el que intereses al lector y luego acepte que durante 40, 50 páginas el ritmo decaiga porque sabe que posteriormente van a empezar a pasar cosas importantes, ¿no? Pasa igual con el narrador. No es lo mismo un narrador en primera persona que un narrador externo en tercera o en segunda. No es lo mismo un narrador equisciente que un omnisciente o un deficiente. Cada uno tiene unas características propias. Y dependiendo del narrador que utilices, tu novela se contará de forma más eficaz o de forma menos eficaz. Por ejemplo, si tú quieres escribir una novela muy apasionada, con pasiones muy exaltadas, un narrador en tercera persona es tu peor elección. ¿Por qué? Porque es muy frío, no participa en la historia. En cambio, si la cuentas a través de uno de los personajes, al estar hablando de sus propias pasiones, te va a resultar mucho más fácil. ¿Vale? Hay diferentes medios para planificar esta historia que vas a estar desarrollando.
No sé si habréis escuchado hablar, por ejemplo, del camino del héroe o del sistema de avalancha, hay quien lo llama el copo de nieve. En fin, hay diferentes métodos que tú puedes utilizar para construir tu historia en base a una serie de reglas que están demostradas que funcionan, ¿vale? Hay unos estudios de un ensayista ruso, finales del 19, principios del 20, que fue Vladimir Prop, que él tiene lo que se denominan funciones de Prop. Lo que hizo Prop fue estudiar los cuentos populares rusos e estableció una serie de características que se repiten prácticamente en todos, ¿no? Bien, pues si tú coges las funciones de Prop y analizas en base a esas funciones los grandes éxitos editoriales de los últimos 500 años, vas a ver que las cumplen todas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes utilizar el esquema de los puntos de Prop para desarrollar tu historia, ¿vale? En fin, son diferentes técnicas que podemos utilizar. Por supuesto, es muy importante aquí la lógica. En una novela es facilísimo caer en contradicciones, sobre todo cuando no has planificado previamente, ¿no? Hace unos años me llegó de una editorial, me mandaron una novela para que la analizara y les dijera si sería interesante publicarla o no. Resultó que era una historia policíaca que se desarrollaba en Cádiz y el personaje principal se decía que era un detective muy joven, el más joven, de hecho, de todo Madrid, que lo habían destinado a Cádiz porque en Cádiz no había un cuerpo de policía lo suficientemente especializado como para investigar el asesinato que allí se había producido, ¿no? Bueno, pues esto ya en sí mismo es completamente contradictorio. Para empezar, el cuerpo de policía de Cádiz es una pasada, porque Cádiz es un puerto de entrada de la droga en Europa, entonces el cuerpo de policía de Cádiz está más que acostumbrado a trabajar con asesinatos y este tipo de cosas. Pero además, si tú mandas a Cádiz a un detective porque los de Cádiz no están suficientemente preparados, no vas a enviar al más joven porque no tiene experiencia tampoco. ¿Veis qué fácil es caer en una contradicción? ¿Por qué ocurre esto? Porque no se planifica la novela. No es lo mismo una trama afectiva, como puede ser Orgullo y Prejuicio, que una trama de pruebas, como pueden ser, por ejemplo, la del Viejo y el Mar, ¿no? Y luego están, por supuesto, los giros narrativos. Giros narrativos hay decenas y decenas que harás bien en tener en cuenta en tu novela. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que una novela previsible, ¿vale? Seguramente hayas empezado a leer alguna vez alguna novela y hayas estado diciendo, ahora va a pasar no sé qué, y ha pasado. Y dentro de un rato va a pasar no sé cuánto, y ha pasado. Y al final, ¿qué has hecho con esa novela? Pues lo más seguro es que la hayas cerrado y no la hayas terminado de leer, porque ya te sabes la historia. Para evitar eso, existen los giros narrativos, ¿vale? Que deberías tener en cuenta y deberías conocerlos para mantener el interés del lector, ¿vale? Otro de los elementos básicos de toda novela es el conflicto. El conflicto se produce cuando hay dos fuerzas que terminan chocando, ¿no? Por un lado está, por llamarlo de alguna manera, el grupo del protagonista y por otro lado está el grupo del antagonista, ¿no? La facción buena y la facción mala, por llamarlo de alguna manera. Necesitas un conflicto como mínimo en tu novela. De hecho, si vas a tener varias tramas, necesitas como mínimo un conflicto para cada una de esas tramas, ¿vale? Ese conflicto se da inicio con lo que se denomina en narrativa el detonante.
Un detonante no es más que, por definición, un detonante es algo que hace explotar, que provoca una explosión, ¿vale? En narrativa hablamos de detonante cuando introducimos en la historia un elemento que hace saltar por los aires la vida del protagonista, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Hay una novela, a mí personalmente me gusta mucho, una de mis novelas favoritas, se titula El médico, de Noah Gordon. Si no la habéis leído, es una novela histórica imprescindible. El médico de Noah Gordon empieza con el primer capítulo, en el que ocurre lo siguiente. Tenemos a un niño de 9 años que se llama Rob J. Cole, estamos en la Inglaterra del siglo XII. En el primer capítulo, la madre de Rob J. Cole muere durante un parto. El padre de Rob J. Cole muere por una enfermedad provocada por su trabajo. Es carpintero y traga mucho serrín. Y Rob J. Cole se queda solo con sus otros 4 hermanos. Y entonces van viniendo los vecinos y uno se lleva a la niña, otro se lleva al bebé, otro se lleva al hermano pequeño y otro se lleva al hermano mediano. Pero Rob J. Cole tiene ya 9 años. Un niño de 9 años come casi como un adulto, pero todavía no puede trabajar como un adulto. Con lo cual no puede producir. Y nadie quiere a Rob J. Cole. En 17 páginas acaban de destrozarle la vida a Rob J. Cole. Eso es un detonante, ¿vale? Tu obra necesita un detonante. Tú tienes que colocar a tu personaje en una situación en la que su mundo se desmorone, ¿vale? Y ese es el punto de partida. A partir de ahí, la intensidad tiene que ir subiendo, tiene que ser cada vez mayor. Para eso tendrás que asegurarte de crearle unos buenos motivos a tu personaje y tendrás que desarrollar una serie de obstáculos, luego hablaremos de esto, que le impidan conseguir sus deseos. Tendrás que establecer también los riesgos a los que se enfrente. Y eso tiene que ser bastante equilibrado, porque si la motivación de tu personaje no es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a un dragón, por decir algo, pues tu personaje no se enfrentará al dragón, con lo cual tu novela se ha terminado a la mitad. La motivación del personaje tiene que ser suficiente como para enfrentarse a cualquier obstáculo que tú le plantees, ¿vale? Siguiendo con este tema de los obstáculos. Hay obstáculos de diferentes tipos. Hay obstáculos internos y hay obstáculos externos. Los obstáculos externos, pues yo qué sé, pues tienes que subir una montaña o tienes que cruzar un río o te tienes que pelear con no sé quién, ¿no? Y luego están los obstáculos internos, que vienen provocados por las carencias del personaje, por sus temores, por sus miedos, por sus dudas. Todo ese mundo interno que deberías haber construido también cuando estabas desarrollando el personaje. Aquí hay que tener en cuenta la importancia del esfuerzo. Comentaba antes, hace un momento, el tema de las motivaciones. Las motivaciones del personaje tienen que ser realistas. Os pongo un ejemplo. Imagínate, ¿no? Yo tengo 2 perros a los que adoro. Pero eso es lo que yo digo. Yo digo que adoro a mis perros, ¿vale? Pero si se me pierde mi perro, ¿qué estaré dispuesto a hacer para encontrarlo? Dependerá de si de verdad adoro a mi perro o no. Si veo que otro perro, si veo que un pitbull ataca a mi perro, ¿estaré dispuesto a meterme en medio para proteger a mi perro? Ahí vas a demostrar si de verdad tu motivación es suficientemente importante o no. Los esfuerzos de tu protagonista deben mostrar la potencia de sus motivaciones, ¿vale? Y tienes que mantener las cosas complicadas para tu protagonista. A nadie nos gusta leer la historia de alguien que lo tiene todo hecho en la vida, ¿no? Somos
somos en ese sentido bastante crueles, ¿no? Y lo que queremos es que los personajes de las historias las pasen putas antes de conseguir lo que realmente desean, ¿no? Así que asegúrate de ponerle las cosas complicadas a tus personajes a través de los obstáculos, ¿vale? Por otro lado, necesitas tener claro tu objetivo. Dejadme que os haga una pregunta y espero que me contestéis. Si yo os dijera ahora mismo, chicos, haced la maleta que nos vamos de viaje, ¿qué meteríais en la maleta? A ver, que me estáis escribiendo por el chat. Beatriz, dependerá del destino, efectivamente. Porque si metes en tu maleta ropa de invierno para el frío que estamos pasando aquí y te llevo a las Maldivas, pues cuando llegues allí no te va a quedar otro remedio que irte a todas las tiendas de las Maldivas a buscarte un bañador o un bikini. Al contrario, si te metes el bañador o el bikini y te llevo a los Alpes suizos, pues vas a tener un problema. Necesitas saber el destino al que te diriges. Con tu novela pasa exactamente igual. ¿Cómo vas a empezar a escribir tu novela si no sabes cuál es su destino? ¿Os lo habéis planteado esto alguna vez? Algunos sí, otros no. La cuestión es que si no sabes a dónde te lleva, a dónde quieres llegar y cuál es el final de tu historia y cómo va a terminar el protagonista de tu historia, si va a ganar, si va a perder, si se va a quedar a medias. Todos conocemos final abierto, final cerrado, final feliz, final triste. Hay hasta 27 tipos de finales diferentes que podemos usar en una novela. 27. Si no sabes a dónde quieres llevar a tu personaje, no puedes empezar a contar su historia, porque no vas a llegar, ¿vale? Y tenéis que tener claro que hay una diferencia importante entre el clímax de tu historia y la resolución de tu historia. El clímax es el momento en el que ese conflicto del que antes hablábamos se soluciona, ¿no? Decíamos que el conflicto es cuando chocan dos fuerzas opuestas, el protagonista y el antagonista. Uno de los dos tiene que vencer esa lucha. Uno de los dos va a ganar y el otro va a perder, evidentemente. El momento en el que se produce esa batalla final para ver quién gana, ese es el clímax. ¿Vale? Pero luego está la resolución. ¿Qué ocurre después de que el personaje haya ganado o haya perdido? ¿Qué es lo que ocurre después de eso? Es la parte final de tu historia en la que, bueno, pues terminas de cerrar todos los flecos y le cuentas al lector en qué ha quedado la resolución y el final de todas esas páginas que has estado escribiendo, ¿no? No podemos olvidarnos aquí de la importancia de la premisa de los personajes. Una premisa es aquello que nosotros queremos demostrar a través de nuestra novela. Por ejemplo, en la novela El Padrino, supongo que conoceréis la novela o al menos las películas, hay un personaje que es Michael que tiene una premisa muy clara y es la siguiente. El amor a la familia está por encima de todas las cosas. Y desde el principio podemos comprobar que realmente Michael se comporta así. Para él la familia siempre está primero. Sin embargo, Michael no quiere participar. Un segundito, que me llaman a la puerta y creo que me traen un paquete. Dame un segundo, perdonad.
Perdonad. Las cosas del directo. Os hablaba del tema de la premisa. Y os ponía el ejemplo de Michael, del Padrino. Desde el principio vemos que Michael demuestra su amor a la familia por encima de todas las cosas, a pesar de que él no quiere participar en los negocios mafiosos de la familia, ¿vale? Pero llega un momento en el que Michael se mete en los negocios de la familia, a pesar de que él no quiere. ¿Por qué? Porque la familia lo necesita. Y la familia está por encima de todo, incluso de sus propias voluntades. Esa es una premisa del personaje, ¿vale? Bien, pues ese tema lo tienes que desarrollar en tu novela. Vamos a hablar un poco más de estos elementos que acabamos de esbozar. Como decimos, el conflicto es la lucha que se da entre dos bandos envueltos en tu historia, ¿no? Tú tienes al protagonista de tu novela que va a estar intentando conseguir algo que otra persona, que es el antagonista, intentará evitar. Aquí tenemos dos ejemplos. Por un lado, En busca del arca perdida, por otro lado, Matrix. Indiana Jones pues busca el arca de la alianza, los nazis también, y se produce una lucha entre ellos. Matrix, las máquinas tienen cautivos a los humanos y Neo y compañía pues intentan liberarlos y se produce una lucha entre ellos. Dirás que estos son ejemplos de películas, pero en los libros pasa igual. En El Señor de los Anillos, que comentábamos antes, Sauron quiere apoderarse de la Tierra Media y Frodo y los suyos quieren evitarlo. En Harry Potter, Voldemort quiere apoderarse del mundo y matar a Harry y este trata de impedirlo. En Juego de Tronos, todo el mundo quiere el trono, la lucha está servida, ¿no? Y así prácticamente todos. Si te paras a analizar cualquier novela, vas a descubrir que tiene como mínimo un conflicto importante, como mínimo. Y esto es porque el conflicto es uno de los elementos básicos de la narrativa. En realidad, el conflicto se basa en tres elementos, que son el deseo, el obstáculo y la acción. Aquí interviene un principio básico. Un deseo no cambia nada, ¿vale? Yo qué sé. Yo quiero comer hoy pato a la milanesa y, bueno, quiero comer pato a la milanesa, pero nada más. Pero una acción lo cambia todo. Si me voy a un restaurante y pido pato a la milanesa, si es que lo tienen en carta, podré comerlo. Si no, me quedo con el deseo. Tus personajes no solo tienen que desear, también tienen que actuar. Claro, ¿cómo se crea un conflicto? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué tipos de conflictos hay? ¿Cómo puedo crear conflictos interesantes? ¿De qué parte se compone el conflicto? ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál es la resolución? ¿Cuánto dura? Tienes que asegurarte de conocer todo eso. Yo lo tuve que aprender todo eso, ¿vale? Y terminé montando, como os decía antes, mi propio sistema, el método PEN, y organicé una serie de ayudas que me permiten a mí ir allí e ir montando cada uno de los elementos que necesito. Ir contestando cada una de esas preguntas para que cuando concluyo la construcción de esas herramientas, tengo una novela lista para ser escrita sin dudas, sin parones, sin errores. Vamos a ver otro ejemplo, el obstáculo. Los obstáculos son todas aquellas dificultades que se van a ir encontrando tus personajes a medida que avanzan en la aventura, ¿no? Es el caso de Indiana Jones que comentábamos. Indiana Jones, para conseguir el Arca de la Alianza, antes necesitaba encontrar un medallón, luego encontrar el pozo de almas en la excavación de Egipto, traducir ese medallón, rescatar a Marian, escapar del pozo de almas cuando lo encierran, perseguir al Arca de la Alianza, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer un recorrido por todas las novelas y todas las películas que veíamos antes y comprobaréis que el camino del protagonista está sembrado de obstáculos, ¿vale?
Volvamos un segundito al tema del conflicto. Decimos que el conflicto se basa en tres cosas: deseo, obstáculo y acción. Esto es, yo lo llamo sistema DOMA, ¿no? Es una triada en toda regla con la que tú puedes trabajar para desarrollar eso que necesitas. Bien, el personaje tiene un deseo que va a motivar su presencia en la historia. Pues, en el caso del Señor de los Anillos, el deseo de Frodo es arrojar el anillo al volcán, ¿no? Ese deseo es fuerte, es potente, tiene que ser fuerte y potente, porque si no, no va a llevar a cabo todo el viaje que tiene por delante. El personaje necesita cumplir ese deseo. Si el personaje tiene sed y quiere tomarse una Coca-Cola, pero solo hay Sprite, oye, pues eso no es un conflicto. ¿Qué quieres que te diga? Sí, no te vas a poder beber una Coca-Cola, pero verás, de dramático tiene poco. Diferente es si tienes sed y estás en un desierto. Aquí la cosa sí cambia, porque es de vida o muerte. Y ese es el secreto. Tienes que poner a tus personajes en peligro. Quizás no en peligro de muerte, pero en peligro de perder cosas y cosas que sean importantes para ellos, ¿vale? Esto quiere decir que el personaje no puede superar con facilidad los obstáculos a los que se enfrente, porque de lo contrario tu novela va a terminar en 62 páginas y no va a tener ningún interés. Y aquí es donde aparece el obstáculo, que son una o varias dificultades que impiden a tu personaje llevar a cabo su misión. Por supuesto, no puede ser un obstáculo insalvable, porque de lo contrario, de nuevo, se acabará la novela sin que el protagonista pueda continuar la misión. Mirad, hace ya muchos años, en un curso gratuito que hice, al terminar el curso vino una chica, estuvo hablando conmigo y me decía: Teo, es que tengo un problema. Cuéntame, ¿qué te pasa? Mira, es que yo estoy escribiendo una novela y tengo unos personajes que tienen que cruzar un bosque, ¿vale? Pero les he puesto una serie de trampas y las trampas son tan potentes que se mueren todos. Bueno, pues tendrás que bajar el nivel de esas trampas. Ah, no, pero es que no quiero, a mí las trampas me gustan como están. Bueno, pero entonces lo que tendrás que hacer es dotar a algunos de tus personajes de herramientas suficientes para superar esas trampas. Pero es que mis personajes ya son como son y no les puedo poner nada más. Pues te acabas de quedar sin novela. Porque si necesariamente tienen que cruzar y no pueden rodear el bosque, no, tienen que cruzarlo. Pues si tienen que cruzarlo, pero les pones un foso de lava de 800.328 kilómetros de largo y 322 de ancho, pues no lo van a poder cruzar. Es que es inevitable. ¿Vale? Tienen que ser obstáculos que dificulten la vida al personaje, pero que sean superables, difíciles pero realizables, aunque sea con algún tipo de ayuda. Recordad que ahí están los personajes ayudantes que pueden aparecer para echar una mano, ¿vale? ¿Y cómo se supera este obstáculo? Pues este obstáculo se supera a través de la acción. La acción dramática no es solo lo que hacen los personajes, no es que vayan a trabajar o hagan la comida. La acción dramática es la que se centra en la resolución de los conflictos y los obstáculos, ¿vale? Tu personaje tiene que tomar una serie de decisiones y actuar en consecuencia. Tienes que planificar una serie de acciones que sean lo suficientemente decididas en las que el personaje se juegue la vida a ser posible y consiga salir victorioso. Que le deje heridas, que le deje huellas, que le deje marcas físicas o morales o en su personalidad, lo que queráis, pero que la supere, ¿vale? Este que os acabo de explicar, así muy resumidamente, es el sistema deseo, obstáculo, acción. Solo con que aplicaras estos dos ejemplos del conflicto y los obstáculos y el deseo, obstáculo, acción, descubrirás que tus novelas van a ser mucho más interesantes. Pero hay muchas otras cosas que tienes que hacer, ¿vale? Quiero ponerte otro ejemplo.
todavía más práctico. Esto que estáis viendo aquí es una parte de una de las plantillas que yo utilizo para el método PEN. Es una plantilla para comprobar si la escena que tienes en mente aporta a tu historia o no aporta a tu historia. Las escenas son esos momentos de una novela en la que los personajes toman la rienda de la historia, ¿vale? Suele ocurrir que los autores noveles plantean escenas que no aportan nada a la trama. Están ahí porque les gustan los personajes que han creado, pero en realidad una escena tiene que servir para que tu historia que está en este punto avance hasta el punto siguiente, ¿vale? ¿Cómo puedes conseguir eso? Planificando la escena, ¿vale? Teniendo en cuenta qué cosas debe tener tu escena. Y para eso, nada mejor que una plantilla, ¿no? Esto que veis aquí, como digo, es parte de una de las plantillas del método PEN. Y básicamente lo que muestra es que tu escena debe tener algunos de los elementos esenciales que aparecen en la parte superior y algunos de los elementos importantes que aparecen en la parte superior. Si no tiene eso, tu escena es paja, no le sirve de nada a tu novela, ¿vale? Y es tan sencillo como, teniendo en mente tu escena, pues hacer una comprobación aquí, ¿vale? Como puedes ver, una novela se prepara, se planifica, y se planifica de una forma muy simple, básicamente a base de contestar preguntas. Lo que ocurre es que no vale cualquier pregunta. Son preguntas que atañen a los diferentes elementos narrativos de los que hemos estado hablando, ¿no? Preguntas que enganchan al lector, que te ayudan a desarrollar buenos personajes, tramas interesantes. Lo que te hace falta para escribir una novela, una buena novela, es saber qué preguntas tienes que contestar y luego tener suficiente imaginación para contestarlas, sin dejarte atrás ninguna, ¿vale? Como hay a mí me gustan mucho los refranes. Hay un refrán que dice que más vale un lápiz corto que una memoria larga. Para no dejarme atrás ninguna de esas preguntas, yo desarrollé todas estas plantillas del método PEN para trabajarlas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sistema DOA que veíamos antes, pues trabajo cuál es el deseo principal del personaje, por qué lo necesita tanto, qué obstáculos se le van a plantear, qué acciones va a llevar a cabo el personaje para superarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Si solamente te explico el sistema DOA y ya está, pues dentro de un mes o dentro de un año, cuando te pongas a escribir una novela, seguramente te olvides, por lo menos de algunos de los elementos, ¿no? Esto es solamente una de las muchísimas cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de escribir la novela. Solo con el tema del conflicto, ya os he hecho un pequeño resumen de la cantidad de preguntas que tienes que dar respuesta. Pero esto se repite con todos los elementos de la narración. ¿Cómo creo un personaje? ¿Cómo lo caracterizo? ¿Cómo le doy una personalidad única? ¿Cómo lo hago identificable? ¿Cómo lo presento al lector? ¿De qué forma creo un argumento potente? ¿Cómo creo una buena historia? ¿Cómo mantengo el ritmo narrativo? Que es importantísimo para que el lector no se me vaya por los cerros de Úbeda. ¿De qué manera puedo utilizar el tiempo narrativo a mi favor? ¿A qué narrador debo elegir para contarla? Hay decenas y decenas de preguntas a las que tienes que dar respuesta. Los cursos de escritura, los buenos cursos de escritura, que los hay, dan respuesta a muchas de estas preguntas, pero no hacen nada más. Te explican y ya está. Los cursos de escritura, que son muy buenos, te ayudan incluso haciendo ejercicios para que ponga en práctica esas cosas. Pero nada más. ¿Cuál es el problema? Que con un relato no puedes trabajar en 10 páginas la enorme cantidad de elementos que sí tiene una novela, ¿no? Y si no tienes una ayuda que te guíe paso a paso a la hora de enfrentarte a la escritura, pues lo más probable es que fracases, porque no vas a recordar todo lo que necesitas para crear tu novela. Por eso, la mayoría de la gente que pasa por las academias de escritura al final no consigue su objetivo, ¿no? El contenido sí es bueno, sí aprenden teoría, pero al final una cosa es la teoría narrativa y otra cosa es sentarse delante del ordenador a teclear 400 páginas, ¿no? Eso es lo que yo solucioné para mí, en primer lugar, con el método PEN y luego para el resto de mis alumnos, ¿no? Os decía al principio que
que solamente el 90% de las personas lucha por sus sueños. Yo no sé si tú estás dispuesto a pagar el precio que tiene este sueño de convertirse en escritor, ¿no? Tú tienes un sueño y ahora debes preguntarte cuánto cuesta alcanzar ese sueño. Yo recuerdo cuando yo le dije a mi madre que me iba a dedicar a la escritura y iba a dejar de lado otras posibilidades de trabajo, se llevó un disgusto tremendo, ¿no? Estaba súper preocupada. Es que eso es muy difícil, casi nadie lo consigue. La que por entonces era mi pareja, en un principio me apoyó, pero cuando vio que mis ingresos se reducían al mínimo, pues terminó por dejarme. Y durante muchísimo tiempo yo pasé por dificultades económicas. A mí, mis padres me han tenido que ayudar en más de una ocasión y en más de dos, pero cumplí mi sueño. Y hoy me siento realizado, ¿no? Yo pagué el precio de ese sueño. Y a día de hoy, esto no suelo decirlo, lo digo aquí en Petit Comité, hay quien me considera uno de los escritores de novela histórica más solventes del panorama español, ¿no? La cuestión es cuánto estás dispuesto tú a pagar por tu sueño. Y no estoy hablando de dinero, ¿vale? Hablamos de esfuerzo, de horas de trabajo. Hay un estudio por ahí que dice que una persona necesita dedicar 10.000 horas a un tema si quiere convertirse en alguien experto en ese tema, ¿no? Esto quiere decir 10 horas a la semana durante 20 años, o 20 horas a la semana durante 10 años, o 40 horas a la semana durante 5 años. Hay quien dice que esto no es cierto, evidentemente, ¿no? Pero evidentemente cuanto más te esfuerces, mejor resultados vas a tener. Eso sí es obvio. Si quieres ser un buen autor, un escritor de referencia para los lectores, tienes que empezar cuanto antes a ponerte a trabajar para conseguirlo. Y una forma imprescindible de hacer eso es formándote, ¿vale? Formándote, aprendiendo qué cosas hace que una novela esté bien contada o no. Ya sabéis, seguramente habréis estado mirando por ahí cursos de escritura, sabéis que hay cursos de todo tipo, ¿no? Hay cursos que cuestan 40 euros al mes y otros que se van a 150, esto depende, ¿no? Sin contar la matrícula en muchos de ellos. Algunos de ellos están impartidos por autores de renombre, otros no. Yo sí os digo que si vais si estáis interesados en buscar un curso, sobre todo, más que, bueno, para empezar, nadie regala, como se decía hace unos años, ¿no? Nadie regala duros a 3 pesetas. Las cosas tienen un precio. Si ves que un curso de escritura está muy por debajo del precio habitual, desconfía. Luego, otro tema que yo os aconsejo, miraos muy profundamente el currículum de la persona que imparta ese curso. Aquí, como en todas las cosas, pues hay infinidad de gente que se apunta al carro, ¿no? Y yo veo, me lo encuentro a diario, personas que imparten cursos de cómo escribir novelas y no tienen ninguna novela publicada. Entonces, si tú no has publicado, ¿cómo me vas a enseñar a mí a escribir una novela, ¿no? Tened mucho cuidado con esto si buscáis cursos de escritura. Por supuesto, un curso que si buscáis que se adapte a vuestras necesidades, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, hay cursos online. Aquí también tened mucho cuidado. Hay cursos que lo que hacen es daros 4 papeles, literalmente. Yo tengo alumnos que vienen de otras academias y me lo dicen. Algunas con autores de renombre que me dicen, joder, tío, es que a mí en tal taller lo que han hecho ha sido darme 4 PDFs y contestarme una pregunta una vez a la semana. Pues bueno, tener cuidado con eso, ¿vale? Yo os invito a que si estáis buscando un curso, os apuntéis a la Semana del Autor Novel. Esto es un curso completamente gratuito de una semana que yo voy a estar impartiendo a final de mes, ¿vale? Empezará el día 25 de enero y va a ser 25, 26, 27, 28 y 29, ¿vale? Vamos a tener 3 vídeos de entre 30 y 40 minutos de duración en los que vamos a profundizar en diferentes temas y 2 conexiones en directo.
para solucionar dudas y contestar preguntas y demás, ¿vale? Así que, ya digo, es completamente gratuito y os puede ayudar. Si esta mañana habéis visto algunas cosas que os hayan podido interesar, pues vamos a profundizar mucho más porque ya digo que es un curso bastante más largo. Vosotros estáis ahora mismo, aunque no seáis muy conscientes, enfrentándoos a vuestro propio sistema DOA, ¿no? Vosotros tenéis un deseo que es el de convertiros en escritores, pero tenéis una serie de obstáculos que de momento os lo han impedido. La cuestión es si vas a tomar acción para conseguirlo o no. Si quieres perseguir tus sueños, si quieres luchar por convertirte en un verdadero escritor, si quieres ver tu nombre en la portada de un libro y ese libro en las librerías, pues tienes que decidir ahora si vas a ser del 10% que toma decisiones y actúa para llevar a cabo sus sueños, o eres del 90% que se queda cómodamente viendo Netflix en su sofá. Yo hace varios años que no cojo una baja médica y esto tiene mucho que ver porque soy autónomo, evidentemente, y entonces lo tienes más complicado, pero también porque aquella sensación de estar enfermo siempre y de estar siempre con malestar y demás desapareció hace mucho tiempo. Yo ahora soy feliz y soy feliz porque me dedico a hacer lo que quiero, ¿no? Y me gustaría ayudarte también a ti a conseguirlo, igual que he ayudado a otros que hoy tienen sus novelas publicadas con Penguin Random House o con Planeta, ¿no? Así que, como digo, os invito a que os unáis a la Semana del Autor Nobel, que es completamente gratuito, ¿vale? Si queréis, me pedís el enlace, bueno, de hecho os lo voy a poner en el chat. A ver, que ya la tenía aquí preparada. Para que podáis ir directamente a inscribiros. Os va a pedir el nombre y el email, ¿vale? Y nada más. Este es el giro de la masterclass. ¿Cuál, José Luis? No sé, claro, no he visto cuando lo escribías y no sé a qué te referías. Ahora no me contesta. Muy mal, muy mal. El repartidor demoníaco, no sé a qué te refieres. Ah, vale, cuando he ido a la puerta. Vale. Sí, bueno, era para subir la tensión de la charla. Vale. Bueno, os cuento, creo que son unas luces LED para el despacho que tenía encargadas y da la casualidad que han venido ahora. En fin. Vale, pues nada, os he dejado el enlace a la Semana del Autor Nobel. Repito, es un curso completamente gratuito, ¿vale? Y si os apetece, pues seréis más que bienvenidos. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis que comentemos, pues estoy aquí a vuestra disposición. Aunque parezca mentira, llevo una hora dándole a la sin lengua, a la sin hueso, quiero decir. Buenas. Tengo una pregunta, no sé si me escucho bien. Dime, Fran, sí. Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias. Estuvo genial y creo que detona muchísimas preguntas que uno no sabe qué tiene que hacerse. Entonces, yo tengo de escribir bastante rato y soy autodidacta y paso todo el tiempo tratando de averiguar y aún así nunca se acaban las preguntas que uno no sabe qué tiene que hacerse. Entonces, bueno, muchísimas gracias para empezar. Nada, gracias a Perdón ti. por la cara, pero son 6 de la mañana acá en Costa Rica, entonces por eso. Tengo una pregunta sobre los personajes y la función que cumplen. Vos dijiste que tenemos destinatario, objeto y demás, y bueno, y todo eso que me toca después ir a seguir estudiando y repasar. ¿Eso se planifica a lo largo de toda la historia de la novela o se planifica por escena? Porque vos dijiste que pueden cambiar, Sí. digamos, de función. Entonces, yo cuando escribo la novela o cuando estoy planificando la novela, entonces, ok, bueno, este personaje va a cumplir esta función, pero a la hora que estoy planificando una escena en específico, un capítulo, qué sé yo, entonces dentro de ese contexto va a cumplir esta otra función. Más o menos así es como se hace. Correcto. Te pongo un ejemplo de nuevo con El Señor de los Anillos. El personaje sujeto, el protagonista, es Frodo Bolsón. Estamos todos de acuerdo. ¿Quién es el ayudante principal de Frodo Bolsón?
Shamsagaz Gamgee, Sam. Ujú. Y a lo largo de toda la novela, el papel de Sam siempre es ayudar a Frodo, excepto en una escena. Hay un momento en el que Frodo se quiere marchar él solo y se sube a una barca para cruzar un río y dejar a sus compañeros atrás. Sam se da cuenta y corre a por él. Y se mete en el río, pero Sam no sabe nadar y empieza a ahogarse. Y entonces los roles cambian. Y es Frodo quien se convierte en el ayudante de Sam para sacarlo del agua y salvarle la vida. ¿Vale? Es un ejemplo de cómo los roles pueden cambiar a lo largo de una novela. Tu personaje tendrá un papel principal, evidentemente, ¿vale? Pero harás bien en sorprender también al lector con este tipo de cosas. Hay un tema interesante que han mencionado y que quiero aprovechar para comentaros. Mirad, estamos en una época en la que en Internet se encuentra información de todo tipo, ¿vale? Cursos, y yo, por ejemplo, en mi propio blog, si entráis en teopalacios.com y os vais al blog, vais a encontrar cientos, literalmente cientos de artículos con consejos de escritura, ¿vale? ¿Qué pasa? Que toda esa información, hay mucha, pero está deslavazada. Y además es incompleta, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, yo tengo, hablando del conflicto narrativo o hablando de las descripciones, tengo varios artículos dedicados, por ejemplo, a la descripción. No sé si tengo 3 o 4 artículos dedicados a la descripción. Pero ahí no está metido todo lo que se puede decir de una descripción y todo lo necesario de una descripción. Es que es imposible, ¿vale? Entonces, si tú te pones a buscar por aquí y te pones a buscar por allí y te pones a buscar por allá, al final la información es tanta y está tan dispersa y tan disgregada que normalmente lo que provoca es más confusión de la que tenía antes, ¿vale? Yo en ese sentido no es que os aconseje que no la busquéis, evidentemente está ahí para que se busque, pero vuelvo a lo que os decía antes. Centraros bien, mirad bien quién os da los consejos, qué persona es, qué currículum tiene y procurad no seguir a todo Dios, sino centraros en una persona en la que tú confíes, en la que la forma de explicar te sirva, te parezca interesante, te resulte amena y sobre todo te resulte de utilidad, ¿no? Y intentas no volverte loco, porque de lo contrario será peor. Y en ese sentido, pues los cursos de escritura, de nuevo, son mucho más útiles, claro, porque está todo mucho más esquematizado y funcionan mejor, ¿vale? Espero haberte contestado. Sí, claro, muchas gracias. Gracias a ti. Más cosas, ¿no? Estáis de un tímido que no me lo creo, ¿eh? ¿No? ¿Nada? ¿Nada más? ¿Nada de nada de nada? Dime, Giuseppe. No se te escucha. Ahora se me Ahora, escucha. ahora. Así. Mira, Teo, bueno, yo hace poco terminé de escribir un relato corto, un relato que no llegó a ser novela corta, se quedó en 15.000 palabras. Mm. Y la gente que lo ha leído, en plan amigos míos y demás, me han dicho que cometo el error de que, o sea, de que engaño al principio, en plan de, la novela empieza, la historia empieza con una protagonista y hasta el tercer capítulo no sale el protagonista de verdad. Y luego ya se reparten un poco el peso los dos. Entonces, no sé si eso realmente está bien hecho o está mal hecho o me he pasado aquí de rosca, yo no sé. Mira, es habitual que ocurra que un lector se sienta engañado cuando ocurren cosas así. Verás, existe lo que se llaman moldes lingüísticos. Por este nombre seguramente no lo conozcáis, pero si hablamos de géneros literarios, sí que os suena mal, ¿no?
Tenemos el género literario de la novela histórica, la novela policíaca, la novela negra, la novela romántica, la novela erótica, la novela de terror, etcétera, 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 ¿vale? Si tú le dices a tu lector, por ejemplo, en la contraportada de tu novela, es una novela policíaca en la que se va a estar investigando no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y la novela empieza así, pero en la página 100 cambias y te pones a investigar otra cosa, el lector se va a sentir defraudado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú le estás haciendo un pacto, tú le estás ofreciendo un pacto a tu lector que él acepta. Y luego rompes ese acuerdo. El contrato, entre comillas, que has hecho con él, te lo saltas a la torera. Y tiene todo el derecho del mundo a sentirse defraudado. Las historias normalmente, como decía antes, no tienen una sola trama. ¿Vale? Lo habitual es que tengan una trama principal, en una novela pues tengas una, dos, tres tramas secundarias. En el caso de tu relato, por lo que me cuentas, también ocurre eso, ¿no? Tienes una trama principal, que es la de tu protagonista, y otra trama secundaria, que es la de este otro personaje. ¿Qué ocurre? Que como empiezas con la trama secundaria y no planteas el conflicto principal al principio, el lector espera otra cosa. ¿Vale? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puedes arreglar eso? Bueno, hay diferentes sistemas. Tú puedes coger, por ejemplo, empezar en extrema res. ¿Sabéis lo que es la extrema res y la media res? En tu caso sí, vale. Bueno, para quien no lo sepa, empezar en extrema res es coger la parte final de la novela justo antes del clímax y empezar por ahí para que la tensión sea muy alta al principio. Y empezar en media res es coger un momento álgido también, pero de la mitad de la novela aproximadamente, y empezar por ahí también para que la tensión sea más alta, básicamente. Tú puedes empezar en media res o en extrema res con la historia principal, por ejemplo, cortar, empezar la trama secundaria de tu personaje secundario y luego retomar con tu personaje principal. De esta manera le estás mostrando a tu lector cuál es el conflicto principal desde el principio, por ejemplo, ¿no? Y no da pie a que haya esa sensación de engaño, pero sí es muy habitual que eso pueda llegar a producirse, así que debéis tener cuidado con ese tema. Porque en tu caso son tus amigos, pues no te van a poner a parir. Pero ya os digo yo que los lectores que pagan por tu libro no se van a callar. Y los lectores pueden llegar a ser muy crueles en según qué momentos. Y te pueden llegar a hacer mucho daño. ¿Vale? Una mala crítica, dependiendo de quién venga, te puede joder mucho. ¿Vale? Así que tened cuidado con este tipo de cosas. Más. Óscar, la parábola que hice de qué ropa llevar, no me acuerdo, es que no, yo cuando me pongo a hablar os cuento y luego... Sí, no, que como ahora estabas hablando del pacto ficcional, que Sí. se podría aplicar cuando tú empiezas un libro, tienes unas expectativas al final con las primeras líneas, con el pacto que te hace el lector. Y eso me ha recordado a la parábola que hiciste de qué ropa llevar cara a tener pensado el final desde la perspectiva del escritor. Correcto. Simplemente me ha parecido que se aplicaba, aunque es en términos diferentes, se aplica directamente. Correcto, correcto, sí. Sí. Dime, Javier. Vale, buenas. Gracias por toda la información que has dado. Sí, una pregunta una pregunta. En el caso de relatos cortos, de historias cortas, ¿todas
los pasos, todas las teorías, todas las cosas que se aplican a las novelas, también se aplican a los relatos cortos? ¿O en este caso se quitarían cosas o cómo iría? A ver, se quitan, por ejemplo, no metes tantos obstáculos porque el desarrollo de la obra es menor, ¿vale? No metes tantas tramas porque el desarrollo de la obra es menor. No metes tantos personajes porque el desarrollo de la obra es menor. Pero con respecto a la estructura, tú necesitas un conflicto, necesitas obstáculos, necesitas clima, necesitas personajes, necesitas argumentos y necesitas historia, ¿vale? Las herramientas van a ser las mismas, solo que en menor cantidad, ¿vale? Yo tengo muchos alumnos que llegan comentándome, es que a mí no me sale escribir una novela, todo lo que me sale son relatos cortos. Es lógico. Lo único que necesitas para ampliar tu historia es meter más personajes. En el momento en el que metes más personajes, necesitas desarrollar la historia de esos personajes, necesitas ver cómo esos personajes entroncan con tu trama principal, vas a tener que desarrollarle tramas secundarias y entonces tu obra crece. Es simple. Claro, no puedes hacerlo a tontas y a locas, ¿no? Todo tiene que ir hilado, todo tiene que ir de acuerdo a la historia principal, pero básicamente, si quieres que tu historia sea más larga, mete más personajes, desarrolla la historia de esos personajes y mira cómo entronca con tu historia principal, básicamente. Pero por lo demás, la estructura es la misma y puedes usar las mismas herramientas, los mismos giros narrativos, todo igual, solamente que como va a ser más reducida en cuanto a extensión, pues vas a utilizar menos cantidad de recursos. Vale, pues muy bien. Muchas gracias. Nada. Sí, eso lo decía también Hemingway. Hemingway decía, además a Hemingway le gustaba mucho el boxeo, ya lo sabréis, que el cuento gana por KO y la novela gana por puntos, pues te vas dando un golpe y otro golpe y otro golpe y al final te derrotas, ¿no? Correcto. Pues nada, chicos, espero que os haya resultado útil, que era lo que a mí me interesaba, que no haya sido un coñazo tremendo de hora y media, que si os apetece, pues os espero en la Semana del Autor Nobel. Ahora mismo, mirad, os digo, ahora mismo hay inscritos para esta... porque es un curso que yo hago todos los meses de enero, como os decía. Ahora mismo hay... A ver dónde está, aquí. 1.338 personas inscritas. ¿Vale? Así que os espero. ¿Vale? Frank, que ya te inscribiste, genial. Me surge una última duda, si puede ser. Dime, Óscar, sí. El método PEN al que haces mención, que has patentado, sería, digamos, unas pautas fijas o algo más para aplicar según te vaya surgiendo. No sé si me explico bien, porque dependiendo de cómo sea cada escritor, hay gente, todo el mundo tiene que hacer algo de planificación para una novela, pero hay gente que es más mapa y hay gente que es más brújula. ¿Serviría a todo espectro de escritores? Sí, sirve para todos porque al final tú tienes que desarrollar todos esos elementos independientemente de cómo lo hagas, planificando o no. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que yo te voy a estar contando todos y cada uno de esos elementos. Y te voy a dar una serie de ayudas. A ver, los llamo plantillas porque le tengo que poner un nombre. Al final no es más que una hoja de Word o una hoja de Excel donde te planteo todas las cuestiones que debes tener en cuenta para que tú las vayas desarrollando, ¿no? No es nada más. Pero luego, y yo insisto mucho en esto a mis alumnos, exactamente el modo en el que yo trabajo a lo mejor a ti no te viene bien y necesitas modificar un poco y jugar un poco de aquí y jugar un poco de allá. Por ejemplo, a la hora de planificar una novela, yo enseño diversos métodos de planificación, ¿vale?
En uno de ellos pues nos basamos en el sistema de los puntos de prop, en otro de ellos hablamos del camino del héroe, porque cada uno tiene unas características diferentes que a un alumno le vendrá mejor uno y a otro le vendrá mejor otro, ¿no? Sencillamente es cuestión de que adaptes a tus necesidades. Siempre y cuando tú termines desarrollando todas esas herramientas, todos esos elementos, tu novela funcionará. Hazlo como quieras. Yo te doy mi sistema. Si lo quieres usar, lo usas. Y si quieres montar el tuyo, pues montas el tuyo. Perfecto. Josep, inscrito. Genial, pues allí nos vemos entonces. Pues nada, chicos, un placer estar con vosotros esta mañana. Lo dicho, espero que os haya resultado de utilidad. Me tenéis a vuestra disposición. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, pues me buscáis y yo estaré encantado de contestaros. Y a los que os queráis inscribir, genial. Y si no, tengo un grupo en Facebook que se llama ¿Cómo escribir una novela? Ahora mismo hay unos 5.000 y pico integrantes en el grupo. Ahí es donde vamos a hacer los directos de la Semana del Autor Nobel, por ejemplo, donde volcamos muchísima información. Pues cada vez que hacemos un artículo nuevo o un vídeo para el canal de YouTube y tal, pues lo vamos colgando ahí, contestamos preguntas, etc. O sea que a vuestro aire, ¿vale? Elisa, nos vemos en la Semana del Autor Nobel. Genial. Nos vemos allí entonces. Un abrazo fuerte, pasad buena semana y sed un poquito malos, que a veces también mola eso, ¿vale? Un abrazo. Deciros, subiré el vídeo al canal de YouTube y ya os pasaremos el enlace, ¿vale? Venga, gracias por venir. Hasta luego.